En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981-590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. Hola, señoras y señores. Hoy tenemos en el programa al violinista y profesor Agustín Leonara. Agustín Leonara comienza sus estudios musicales en su tierra natal, Santa Cruz de Tenerife, continúa en el Royal College of Music de Londres y después en el Conservatorio de Bruselas con André Gettler, el famoso violinista húngaro de quien fue discípulo predilecto. Su trabajo obtuvo el reconocimiento de innumerables premios, entre ellos el Reina Isabel de Bélgica, uno de los galardones más importantes a un violinista. En 1959 llegó a Santiago como alumno de música en Compostela, donde ganó el premio al alumno más distinguido. Aquí conoció a la hija del maestro Joaquín Rodrigo, Cecilia, de la que se enamoró y con la que más tarde se casaría. Hoy es marqués consorte de Aranjuez, título nobiliario concedido por el rey Juan Carlos I a su difunto suegro en honor al concierto de Aranjuez, la obra de la que se dice que cada minuto se escucha en algún lugar del mundo. Agustín León fue invitado en 1970 a ofrecer un concierto en el Curso Universitario Internacional de Música que se celebra anualmente en Santiago y al año siguiente pasó a formar parte del selecto grupo de profesores, donde continuó con la docencia hasta diciembre de 2011, cuando lo nombraron director de estos cursos. En la actualidad, además de la dirección de música en Compostela, continúa impartiendo clases magistrales, ofreciendo recitales y participando como jurado en importantes concursos internacionales de violín. Hola Agustín, ¿qué tal estás? Hola María. Bienvenido a Querido Mundo. Muy bien hallada. Bueno, tú naciste en Santa Cruz de Tenerife, pero pronto te trasladaste a Londres, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue tu viaje a Londres, esa experiencia. Pues fíjate María, fue en el año 49, con la guerra recién terminada. A mí me había escuchado un gran violinista que se llamaba Henry Schering, famosísimo en el mundo entero, que le había aconsejado a mi padre que me mandase a New York. Sí. Pero ni mis padres tenían los medios para enviarme allí, y además después de la guerra les parecía lo más oportuno. Ya. Y bueno, el viaje era en barco desde Londres, de Santa Cruz de Tenerife a Londres, a Inglaterra, entrando por el Támesis, y era pues para mí impresionante, porque llegar al Canal de la Mancha con la guerra recién terminada, aquello era un auténtico cementerio de barcos. Fíjate. Pero era algo impresionante, barcos hundidos por todos lados. Y bueno, llegué a Londres, imagínate lo que es para un niño de 13 años, salir de Santa Cruz de Tenerife, que no había salido nunca de Canarias, y encontrarme en Londres. Aquello para mí fue enorme, ¿no? Fue algo impresionante, lo que era el metro, un autobús de 2 pisos, cualquier cosa me impresionaba. ¿Desde dónde está la guagua, no? ¿Dónde está la guagua? ¿Dónde está? Bueno, aquello fue algo impresionante. Y después, pues, el ver todo Londres, una gran parte de la City, lo que es la City, destruida, asolada totalmente. Quedaba esto de San Paul y algunos edificios. Fíjate. Pero algo increíble, a mí aquello me impresionó muchísimo. Y después, naturalmente, allí pues me empezaron a contar cómo había sido la guerra y me pareció algo impresionante. Más yo tan jovencito, ¿verdad? Sí, yo tenía 13 años, y viví hasta me acuerdo que viví con una familia en una casa prefabricada, de las que le habían dado a mucha gente que había perdido para recuperar la vivienda. Una casa con los techos de uralita, pero bueno, viví y lo tú pasé. allí con tu violín Con mi violín tocando. Sí.
Bien, y luego te fuiste ya a Bruselas, ¿no? Bueno, eso fue ya 5 años después. 5 años después. La verdad es que al principio yo iba de Londres, de Tenerife a Londres y de Londres a Tenerife. Estaba 6 meses en Londres y otros 6 meses en Tenerife haciendo el bachillerato. Sí. Porque mi padre no quería dejarme ser músico sin haber terminado. Ese bachillerato. Y bueno, pero 5 años después, cuando yo ya en Londres no podía estar más porque no me dejaban trabajar, terriblemente estrictos, severos con los permisos de trabajo. Yeah. Yo no me dejaban hacer nada, Yeah. nada. Y por otro lado yo sentía que me estaba pegando porque mi maestro, que fue un grandísimo violinista, el más grande de todos los tiempos, inglés, Albert Sammons, pues tuvo un Parkinson, tenía un Parkinson desde que yo lo conocí. Y ya empezaba, ya el pobre no podía ni demostrarme nada, porque empezaba a tocar y se le paraba el arco. Yeah. Entonces, él mismo me aconsejó que me fuese a Bruselas con un maestro al cual ya mi padre, desde Tenerife, que esto es increíble, ya lo tenía fichado. Pues tu padre también violinista. Era violinista, Sí. pero desde Tenerife estaba al tanto de todo. Ya. Y él me dijo, Gertler es la persona que te conviene a ti. Y bueno, para mí me acuerdo que como niño, porque entonces tenía todavía 17, 18 años, irme de Londres a Bruselas me parecía aquello muy chungo, como dirían ahora. Y me obligó mi padre a ir allí, y la verdad es que con Gertler, en cuanto lo conocí, mi padre me dijo, mira, tú vas y te estás 3 meses, y si a los 3 meses no te gusta, yo te prometo que te busco en otro sitio. Porque Bruselas era una ciudad entonces muy pequeñita, Era, ¿no? una ciudad totalmente Comparada con provinciana. Londres es un pueblo, ¿no? Nada, era un pueblo, era ¿Sí? provinciana totalmente. Eso sí, desde el punto de vista musical, era muy rica. Tiene un alto nivel, sí. Tenía Sí. 3 orquestas sinfónicas en Bruselas Fíjate. solamente, las 2 de la radio, una flamenca y otra francófona, Sí. y la Orquesta Nacional, con un magnífico auditorio que es el Palais de Beaux-Arts, que todavía es ahí donde... Todavía existe. Ya lo creo, donde Sí. se celebran todos los conciertos de la Orquesta Nacional y de otras orquestas del mundo entero. Pero la ciudad en sí era muy provinciana, como te digo. Después he visto la evolución, imagínate, 37 años en Bruselas, sí me han dado para ver un cambio. Importante. Bueno, tú allí experimentaste, digamos, tu mayor progreso cuando fuiste nombrado profesor del Conservatorio de Bruselas, Sí. ¿no? Y ya tu vida se sentó en esa ciudad. Sí, ahora te voy a decir una cosa. Yo un gran progreso lo noté cuando empecé a estudiar en Bruselas. ¿Sí? Cuando mi padre me habló de 3 meses, me acuerdo cuando mi maestro me dijo, lo que vamos a trabajar es esto y esto y esto y esto. Yo le escribí una carta a mi padre, que desgraciadamente se ha perdido, que decía, papá, me quedo. Y efectivamente, fue para mí una revelación Una enorme. maravilla, una maravilla. Y bueno, ingresé en el conservatorio en el año 54, en el 55 tuve el primer premio del conservatorio y en el 57 tuve 2 premios internacionales muy importantes. Muy importante, sí, lo sabemos. Y Elisa, después ya en el 59 pues fue el concurso Reina Isabel, que también fui muy distinguido. Y ya te digo... Y luego ya prolongaste tu vida allí como catedrático de Bueno, esto. empecé antes, cuando me iba a casar, me acuerdo que mi maestro me dijo, ¿te gustaría ser auxiliar mío en la cátedra de Bruselas? Y yo le dije, sí, digo, sobre todo, maestro, porque eso me va a dar una seguridad social, que era la seguridad social belga, y que a mí me venía muy bien, pues me iba a casar. Era poco dinero, pero bueno. Y ahí fue también, no ahí, porque ahí estaba todavía, al mismo tiempo estaba estudiando con mi maestro, sí, en la Capilla Musical Reina Isabel. Fue una beca de 3 años que tuve. Pero en el año 70, cuando Bélgica se divide definitivamente en 2 secciones, flamenca y francófona, el conservatorio también, fíjate qué cosa tan absurda. En el mismo edificio cohabitábamos los 2. Ah, qué curioso. Con 2 direcciones, 2 comisiones ¿sí? de dirección. Y con 2 idiomas. Con 2 idiomas y Qué curioso. hasta entonces no había, hasta el año 70 no había habido ningún problema. Los profesores de escritura musical, como en contrapunto, ¿tú qué quieres que te hable? ¿En francés o en flamenco? No había ningún problema.
Pues a partir del año 70 fue como, desgraciadamente, en Cataluña. ¿Y tú en qué parte te el quedaste? año de la inmersión. ¿Y tú qué parte te quedaste? Sí. Yo, naturalmente, mi maestro se fue con los En flamencos y yo me quedé con los francófonos. Con el Sobre todo, además, porque francófonos. me propusieron, ya me ofrecieron ser catedrático, o sea, profesor, allí no se llama catedrático, profesor titular. Profesor titular. Profesor titular. Y ahí es el otro momento en En el que que yo, notaste al empezar a enseñar, es el otro momento cuando yo vi que más progresos hacía. Gracias. Bueno, tú tocas muchísima música española y en particular has tocado muchísima música de tu suegro, ¿no? De Joaquín Rodrigo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo conociste aquí en Santiago a tu esposa Cecilia, que es una neta muy bonita? Pues mira, yo vine en el año 59 como alumno. Acaba de sacar un premio muy importante en el concurso de Reina Isabel y me invitaron aquí como alumno. Y ese año vino también Joaquín Rodrigo y lo acompañó Cecilia. Que es su única hija, además. Que es su única hija y era porque su esposa no pudo venir por otras razones. Entonces vino Cecilia y me acuerdo que estaba yo ahí en la puerta del hostal un domingo bastante desesperado, solo, y estaba con Carmelo Bernaola, el gran compositor, que entonces también estaba de estudiante, y le dije, vi venir a Cecilia y le dije, oye, ¿quién es esa chica tan mona? Y dice, pues no lo ves, no ves que es la hija de Joaquín Rodrigo. Digo, yo no sabía quién era Joaquín Rodrigo de nombre, pero físicamente no lo conocía. Sí. Y digo, pues mira, pues es monísima. buenísima, a mí me pareció Es muy guapa, es muy guapa. Vamos. Sí. Y allí pues empezó nuestra Hasta relación. noviazgo y hasta hoy, ¿no? ¿Eh? Y hasta hoy. Ya está. Pero todo esto ocurrió en Música en Compostela. En Música en Un Compostela. curso internacional, universitario, que se celebra desde hace más de 60 años en esta ciudad. Y del que tú eres en este momento profesor director. En esos momentos sí tengo... Bueno, yo te voy a decir una cosa que tú probablemente no sepas. Cuando yo era jovencita, la única actividad cultural que había en Santiago era Música en Compostela. No había otra cosa, a veces venía un ballet ruso, mi madre podía ver alguna obra de teatro y lo demás era la nada. Entonces yo recuerdo Música en Compostela como mi referente cultural hasta que vino el auditorio y la filarmonía, que por cierto en este momento también cooperan con Música en Compostela. Sí, por supuesto. Pues aquí prácticamente no había nada. Entonces Santiago era un lugar, como sabes, en fin, en ese sentido muy, muy desatendido en cuanto a la cultura. Además, fíjate, entonces Música en Compostela duraba 6 semanas. 6 semanas. Estábamos aquí 6 semanas, los alumnos y los profesores. Hay que decir que había más dotación económica. Evidentemente. Y naturalmente. Bueno, pero siempre habéis contado con el apoyo de la universidad y del Sí. ayuntamiento, ¿verdad? En ese sentido... El ayuntamiento mucho ayudado también. Y mucho. más tarde, bueno, pues el consorcio se hizo cargo, la Junta también, en fin, ya todo lo sabemos. Bueno, ahora me gustaría que me contases un poquito cómo era Bruselas cuando llegaste tú en el año 54, porque evidentemente no existía el barrio europeo, no existía ningún edificio ni del Parlamento, No, ni de Comisión nada, Europea, ni de nada, que me parece que son 61 edificios los que componen todo ese bloque de tal. Entonces, ¿cómo afectó a la ciudad la construcción de un complejo tan grande como Pues el barrio europeo? Pues mira, pasó de ser una ciudad muy cómoda, Sí, extremadamente cómoda y tranquila, sí. a todo lo contrario. Empezamos a tener problemas con el tráfico, Ya. con los aparcamientos en la calle, el aparcamiento en doble fila, que entonces no existía, pero vamos, Sí. ni por asomo. Y aquella tranquilidad se fue acabando poco a Se poco. acabó. Y hoy en día la verdad es que cuando vamos Cecilia y yo, y ahora mismo que han estado mi hija con su familia, pues claro, dicen que qué diferente es todo, qué diferente es todo. Claro. Porque tus hijas nacieron también allí en Bruselas. Mis hijas, las dos nacieron en En Bruselas. Bruselas. Bueno, pero Bruselas tiene monumentos, seguro, preciosos. ¿Qué monumento te destacarías tú como el Hombre, más yo bonito? toda la parte de la Gran La Place, Place, de la sí. Gran Place. El Es lo ayuntamiento, el la Casa del ayuntamiento Rey. y bueno, y la iglesia de San Gudule, que está allí de San Michel y San Gudule. También es, pero eso se sale un poco pero toda aquella parte es lo
podríamos Es muy decir. bonito, sí. La parte vieja de Bruselas. La parte ¿no? vieja de Bruselas, los edificios gótico-romantinos. Sí. La Plaza Mayor me parece que es muy importante. Es muy bonita, es una plaza realmente preciosa. Arquitectónico y todo. ¿Y qué zona nos recomendarías visitar? O sea, situando la plaza, ¿qué otra zona de Bruselas te parece que podíamos visitar, que es bonita, que nos gustaría ver? Bueno, tiene también extraordinarios museos, como el Museo de Arte Antiguo. La parte del Sablón es otra cosa. La parte del Sablón es muy bonita, la parte del anticuarios. Sablón, la iglesia del Sablón sí, es una maravilla. Sí. Eso está justamente enfrente del conservatorio. Del conservatorio, fíjate. El conservatorio. Después está al final el Palacio de Justicia, que a mí no me gusta nada de aquella mole. Sí, que el edificio enorme que finaliza la calle. Sí, exacto. Pero la parte del Sablón es extraordinaria. ¿Y qué temporada es la mejor para viajar a Bruselas? Hombre, yo desde luego en primavera o verano. Sí. Porque si no es la lluvia. Pero la lluvia no es como aquí, porque yo siempre he dicho que a mí en Santiago he venido, bueno, en verano sobre todo, desde el año 70, pero también he venido en invierno a dar conciertos. Sí. Y siempre es bonita Santiago, con lluvia, sin lluvia. Yo no sé, tiene un atractivo especial. Sí. A mí Santiago es que soy un enamorado de Santiago y siempre me ha gustado en todo momento del año. Bruselas, no, Bruselas yo creo que hay que ir como Brujas, ver Brujas, de una ciudad preciosa, verla en verano, en primavera o verano, con sol, a verla en invierno. En invierno nada que ver, ¿no? Es que no, es tristísimo, tristísimo. Tristísimo. ¿Y tu rincón favorito? Bueno, no sé, un café, un restaurante, un sitio que te encantase ir a en Bruselas, así que recuerdes ahora. En Bruselas hay muchos sitios donde se come muy ¿Sí? bien. ¿Sí? Sí, tienen una gastronomía Allí en la extraordinaria. Plaza Sablón también se come muy bien, muchos buenos restaurantes. En la Plaza del Sablón Sí. y después hay otro sitio que es ¿cómo se llama aquello? El Marché au Poisson. Es toda una plaza que hay también con edificios antiguos, donde precisamente hay pues, un sitio de comer pescado muy bueno también. Y los famosos mejillones, ¿no? Con los mejillones y también tiene unas langostas estupendas. Sí. Pero en Bruselas todo, porque los mejillones son muy buenos, la carne es fantástica también, la caza, para quien le gusta, a mí no me gusta, pero sé que es muy buena. Sí. Todo, ya te digo, en el Sablón hay un sitio que yo conozco mucho, que es la Vieux Saint-Martin, que ahí pues es más bien de carne y de todo eso, pero que dan unas cosas exquisitas. Pues el filet tartar, que allí, es curioso, el filet tartar en Bélgica lo llaman filet américain. ¿Ah, sí? Sí, que es el crudo, o sea, el filet. Sí. Y que como no se come con patatas fritas, pero también las patatas fritas son muy especiales. Ah, son famosos, dicen que ellos han creado, ¿no? La manera de hacerlas. Sí, reivindican que ellos crearon la patata frita, sí, es verdad, es verdad. Sí. No, bueno, tiene muchas cosas. Pues hay que visitar Bruselas, evidentemente. Sí. Bueno, pues Agustín, gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Para mí también. Hoy vamos a visitar Bruselas. Bruselas es la capital de la región de Bruselas y del Reino de Bélgica. Además es la sede de los organismos principales de la Unión Europea, Euroton, CECA y OTAN. Es una ciudad relativamente pequeña, de un poco más de 1 millón de habitantes, que se integra en 19 municipios. El trazado urbanístico del casco histórico lo forma un conjunto de calles estrechas alrededor de la Gran Place, que es donde se concentran los monumentos más importantes, así como la vida cultural y comercial de la ciudad. El resto de los barrios crecerán formando un anillo en torno a la antigua muralla. Aunque es difícil de ver, Bruselas tiene un río, el río Sena. No olvidemos que la palabra Bruselas significa en neerlandés asentamiento en un pantano. Este río era navegable hasta las puertas de la ciudad, pero sus condiciones insalubres aconsejaron su canalización en el siglo XIX. La decisión de soterrar el río se tomó después de la epidemia de cólera en 1866, siguiendo además el proyecto de un arquitecto, Leon Suisse, que va a diseñar una serie de bulevares en forma de Y sobre las canalizaciones, que le darán la configuración actual a la ciudad. En esta nueva estética de Bruselas va a jugar un papel muy importante el estilo modernista de la mano del arquitecto Víctor Horta, que va a construir más de 2000 viviendas en la ciudad en estilo modernista.
Si tuviéramos que elegir una zona de Bruselas para visitar, evidentemente sería la Grand Place. Es una de las plazas más bellas e impresionantes de Europa. Está situada sobre un arenal formado por dos afluentes del río Sena y es el centro del casco histórico y comercial de la ciudad. En el siglo XI era un mercado, fue totalmente destruida en el siglo XVII, en el 1695, por la artillería francesa a instancia de Luis XIV, pero también fue reconstruido en un plazo muy corto, en menos de 4 años, gracias a la colaboración de las corporaciones gremiales. El resultado fue un magnífico complejo arquitectónico considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 1998. Si tuviésemos que elegir algún edificio singular en la plaza, yo me quedaría con 2, el Ayuntamiento y la Casa del Rey. El Ayuntamiento es un edificio gótico situado en el lado suroeste de la plaza, que comenzó su edificación en el año 1402, realizándose inicialmente solo el ala izquierda y un pequeño campanario. En el año 1444 se colocó la primera piedra de una ampliación que va a suponer la incorporación de una segunda ala más corta que la anterior y sobre todo la sustitución del antiguo campanario por una torre de estilo gótico bramantino de 26 metros, cuya cima está coronada con una estatua en cobre dorado del arcángel San Miguel, patrón de la ciudad. Puede accederse a la parte más alta de la torre a través de una escalera de 400 peldaños. La fachada del ayuntamiento es todo un encaje de piedra, está totalmente decorada con estatuas cuyos originales se conservan en el Museo de la Ciudad, excepto las que rodean la puerta principal, que son las auténticas. En el interior de este edificio destacaría la Sala del Consejo, en la que se recrea la historia de la ciudad a través de un conjunto de tapices de estilo barroco, y también la Galería de los Soberanos, en la que podemos ver retratos de reyes de la dinastía de los Habsburgo, así como también a los duques de Borgoña. En el lado opuesto de la plaza se encuentra otro edificio singular, que es la Casa del Rey, que a pesar de su nombre nunca fue residencia real. Se creó como un mercado del pan, fue renovado por Carlos V en 1515 y totalmente restaurado en el siglo XIX. Presenta formas elegantes de un gótico tardío bramantino con una doble galería y destaca sobre todo en su fachada las mansardas y los tímpanos que la rematan. También posee un hermoso campanario central. En el interior se encuentra el Museo de la Ciudad. Y ahí, en la planta baja, podemos ver justamente las esculturas originales que no están en la fachada del ayuntamiento. Pertenecen todas a la escuela de Klaus Schluter. En la planta primera podemos observar una maqueta ilustrativa del crecimiento y transformación de la ciudad a lo largo de los siglos. Y en el último piso lo que existe es una sala especial que alberga el guardarropa del Manneken Pis, 760 trajes confeccionados desde el siglo XVIII. Llegado al momento de abandonar la plaza, de pronto me acuerdo de uno de sus más ilustres vecinos, Víctor Hugo, que vivió en la Casa de la Paloma durante un periodo de exilio voluntario de Francia por su oposición a la política de Napoleón III. Y recuerdo cómo él la definía. Decía: la Grand Place es la plaza más hermosa del mundo. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa. En el centro de Santiago, Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria. Tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981
590-152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com.